Paz de Cristo, iglesia. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Buenos días a todos los amigos que nos acompañan esta mañana. Sean todos bienvenidos. Les damos una calurosa bienvenida, un caluroso saludo. Saludamos también a los amigos que nos acompañan y que nos siguen a través de las redes sociales. Les amamos en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Les saludamos también y esperamos que esta palabra de Dios también sea de edificación y de bendición para sus vidas. Amén. Hermanos, antes de iniciar con la palabra, yo quiero hacerles de su conocimiento que hace un par de semanas, habíamos estado pidiendo pues la oración por el padre de mi esposa, que de repente se puso malito, de repente vinieron complicaciones a su salud y tuvo que ser hospitalizado. Estuvimos orando por él, nuestras oraciones de los jueves, de los sábados, y en un momento parecía que todo ya estaba mejor, parecía que su salud estaba mejorando, pero pues de repente empezó a empeorar otra vez y así estaba, pero tristemente pues se puso más grave, tuvo que ir a cuidados intensivos y el día de ayer pues nos hablaron de que ya su situación estaba sumamente delicada. Le hablaron a mi esposa y que tal vez ya no le daban esperanzas de vida, y en esta madrugada pues le hablaron a mi esposa y le dieron la triste noticia de que su padre había fallecido. Entonces yo quiero pedir de sus oraciones, le pido de sus oraciones por nosotros y principalmente por mi esposa y por toda su familia. Amén. Que Dios les dé la paz, que Dios los fortalezca, que Dios los ayude en esta situación adversa o difícil que están pasando. Mi esposa decidió quedarse en casa en esta mañana. Está un poquito triste y está recibiendo algunas llamadas también de su familia, de sus hermanas, pero Dios le ha dado la paz. Gracias a Dios tiene la paz del Señor, ¿verdad? Y Dios la ha fortalecido. Entre lo que cabe está bien, está triste como cualquiera de nosotros cuando parte nuestro ser querido, nuestro ser amado, nuestros padres. Pero hermanos, le pido de sus oraciones. Oren por mi esposa y oren por un servidor también. Que Dios nos ayude. Amén. Y hermanos, le damos las gracias también al Señor que el día de ayer pudimos tener nuestro día de ayuno. Amén. Habíamos hecho un día de ayuno, ¿se acuerdan? 24 horas de ayuno, y gracias a Dios que Dios nos dio la fortaleza también. Lo hicimos y tuvimos también el lavamiento de pies. Fue una experiencia hermosa. Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí? Los que estuvieron aquí pudieron disfrutar de esta experiencia. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a iniciar con la palabra en esta mañana, y yo le he titulado a este mensaje La Pascua, porque saben que esto es lo que se está celebrando. La gente le llama, regularmente le llama la Semana Mayor. ¿Cómo le llaman también? Semana Santa, ¿verdad? Semana Santa. Me acuerdo allá en México, hace varios años, estuve trabajando, yo trabajaba por allá como policía, allá en México, y antes de venirme para acá estuve trabajando en un municipio, también trabajé en varios lugares. La última vez trabajé en un municipio, y esa fecha de Semana Santa se ponían como locos, hermano. Había un lugar, un balneario donde ese lugar en estas fechas se llenaba y la gente llevaban cartones de cerveza. Nosotros teníamos prohibido que la gente entrara con botellas de cerveza, pero la gente se daba sus habilidades, porque ya cuando la gente estaba bien embriagada quebraban las botellas. Y pues como ese era un río ahí, ¿verdad? Un balneario, había mucha piedra, pues después se agarraban a pedradas, se quebraban las botellas. Bueno, era un desastre, salían policías, iban al hospital, un montón de gente encarcelada. Y esa es la Semana Santa para mucha gente. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Pero para nosotros no, para nosotros los cristianos no es así, ¿verdad? Entonces la gente le llama la Semana Mayor, la Semana Santa, porque este es el tiempo cuando Jesucristo nuestro Señor entregó su vida por nosotros. Pero la Biblia lo llama la Pascua. Y así como están de pie, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 8 al 13. Lucas, capítulo 22, del versículo 8
al 13. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Lucas capítulo 22, versículo del 8 al 13. Dice institución de la cena del Señor. Esto es algo que Jesucristo lo instituyó. Dice el versículo 8: y Jesús envió a Pedro y a Juan, dos de sus discípulos, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Grabe esto en su mente. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua? ¿Con quién? Con mis discípulos. Esto está en la palabra de Dios, dijo Jesús. Entonces Él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon ¿qué? La Pascua. Alabado sea Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre celestial, una vez más estamos aquí y te damos gracias, Señor. Gracias por el tiempo que pudimos tener ayer, Señor. Gracias por este día de ayuno que pudimos hacer el día de ayer. Gracias, Señor, que pudimos celebrar también el lavamiento de pies como tú nos lo enseñaste. Padre mío, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos des la fortaleza, Señor, la unción necesaria y la libertad para predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Mi compromiso es contigo, con tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pido, Padre mío, que tu palabra llegue a la vida, Señor, de aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de los hermanos que están aquí en este lugar y las personas que nos visitan. Padre, hablamos tu palabra, Señor, con todo respeto, pero siempre hablando y comprometidos con la verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. ¿Quieren que les predique la verdad o quieren que les cuente un cuento? ¿Quieren la verdad? Y la verdad a veces puede ser un poquito difícil, ¿cierto? A veces puede ser un poquito difícil, pero la verdad está en la palabra. Entonces vamos a hablarles la palabra de Dios. Amén. Porque hay gente que a veces celebra la Pascua. Inclusive le voy a decir una cosa, que hay iglesias cristianas que celebran la Pascua trayendo una conejita y huevitos de colores. Qué bonito, ¿verdad? Y han introducido todas esas cosas, ¿verdad? ¿Creen que la celebración de la Pascua es una conejita? Si lo han visto, inclusive usted entra a la Walgreens, entra ahí, perdón, bueno, ya dije un nombre, entra a la farmacia, ¿verdad? Y ven un montón de conejitas. ¿Por qué hay tanta conejita ahora? Porque es la Pascua, dicen. Y huevitos de colores les ponen. Y eso es lo que Satanás, el enemigo de nuestras almas, ha querido trastornar. Quitar a Cristo, que es el centro de esta celebración, y poner una coneja y poner huevitos de colores. Algo tan divertido y tan inocente, pero que no tiene nada que ver con la Biblia. No se deje engañar. Amén. Entonces les voy a hablar de acuerdo a la palabra, lo que significa la Pascua. Por eso Jesús dijo en el versículo 11 del capítulo 22: decida el padre de familia de esta casa, el maestro, es decir, Jesucristo, te dice: ¿dónde está el aposento donde debe comer la Pascua? Grábelo en su mente, en su corazón: con mis discípulos, dijo Jesús. En otras palabras, el maestro estaba diciendo: ¿dónde está el aposento donde voy a comer la Pascua con los que me pertenecen? Con los que han establecido, con los que se han establecido como mis seguidores, con los que le han dicho sí a mi ofrecimiento. Cuando Cristo te dice: ¿te gustaría recibirlo en tu corazón? Hay gente que le dice sí, pero hay gente que le dice no. Con aquellos que han hecho un pacto, una alianza conmigo. ¿Dónde están? Dice el Señor, yo quiero celebrar la Pascua con mis seguidores, con mis discípulos. Cristo quiere celebrar en este día la Pascua con sus seguidores. Alabado sea Dios para siempre. Pero primeramente déjame decirte, mi hermano y amigo que nos acompañas, para que usted tenga conocimiento, ¿qué es este asunto de la Pascua? La Pascua no es esa conejita bonita que se ve ahí de colores, ni es eso divertido. Eso no tiene nada que ver con la Pascua. Es un invento de hombre solamente. ¿Qué es este asunto de la Pascua? Primeramente déjeme decirle que existe la Pascua judía, la Pascua hebrea y la Pascua cristiana. La Pascua que celebra el pueblo judío, el pueblo de Israel hasta el día de hoy,
lo sigue celebrando. Es una celebración que ellos siguen todavía conmemorando, pero existe la Pascua cristiana, la que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, celebramos también en estas fechas, ¿verdad? Muy bien, déjeme hablarle primeramente de la Pascua judía o la Pascua hebrea. La Pascua hebrea es una fiesta en la que el pueblo judío celebra o conmemora por ordenanza directa de Dios, de Jehová Dios, el momento en el cual el pueblo hebreo fue liberado por el Señor a través de un hombre llamado Moisés del imperio de Egipto, donde Faraón los tuvo esclavos y los tuvo cautivos por 200 años. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Alguien ha leído esa historia? Cuando Dios envía a un libertador, a un hombre llamado Moisés, y le dice: Moisés, quiero que vayas y libertes a mi pueblo, a Egipto, donde está cautivo por Faraón. Faraón no los quiere dejar ir para que vengan y me celebren fiesta. El pueblo había estado cautivo por 200 años. Y cuando el pueblo fue liberado, el Señor instituyó una fiesta, una ordenanza para que nunca se les olvidara ese momento en el cual el Señor los había liberado. Hermanos, todo esto era sombra, simplemente todo esto era sombra y figura de lo que iba a venir en estos tiempos. Déjame hablarte brevemente acerca de lo que es la Pascua cristiana, de lo que celebramos nosotros los creyentes. La Pascua cristiana es una celebración donde nosotros los cristianos conmemoramos la resurrección, no solamente la muerte, la sepultura, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la liberación por nuestros pecados. Nosotros los cristianos conmemoramos el sacrificio que Jesucristo, el Cordero de Dios, hizo por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Cristo, el Señor, entregó su cuerpo y Él derramó su sangre hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que lo reciba tenga salvación, tenga vida eterna y pueda ser libre del imperio de la muerte en el que Satanás lo tiene cautivo. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Ahora, hermano, déjeme decirle que todo lo que aconteció al pueblo hebreo en el pasado solamente era sombra y figura para nuestros tiempos. La gran mayoría del pueblo judío, ellos siguen esperando hasta el día de hoy al Mesías. Cuando Cristo se presentó en Jerusalén, cuando Cristo se presentó hace más de 2000 años al pueblo de Israel, ellos no lo recibieron, ellos no creyeron en Él. Ellos mismos lo crucificaron, ellos mismos planearon su muerte. Fueron ciertamente los romanos los que lo crucificaron, pero fue el mismo pueblo de Israel, los mismos líderes religiosos, aquellos que planearon su muerte. Entonces la gran mayoría del pueblo judío hasta el día de hoy sigue esperando el día en el cual el Mesías regrese. Pero Cristo llegó hace 2000 años, por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros los cristianos sabemos que Cristo vino a este mundo hace más de 2000 años y Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Ahora déjame decirte lo que significa la palabra Pascua. ¿Qué significa esta palabra Pascua? La palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj. Es una palabra hebrea, la palabra Pascua. Pesaj. ¿Qué significa esa palabra? Literalmente significa pasar por alto. Pasar por alto. También significa preservar o mostrar misericordia. Quiere decir que en un momento el Señor pasó por alto alguna parte del pueblo. Quiere decir que el Señor en un momento tuvo misericordia. Esto es lo que significa la palabra Pesaj, la palabra Pascua. Pesaj es una palabra hebrea. Pasar por alto, perseverar, preservar, o mostrar misericordia. Ahora, hermano, ¿dónde nos habla la Biblia acerca de la Pascua? Si usted se va al libro de Éxodo capítulo 12, ahí le habla la Biblia acerca de la Pascua. Es un capítulo muy largo, pero voy a tratar de sintetizarlo para que usted entienda un poquito acerca de este asunto de la Pascua. Le estoy hablando, primeramente le voy a hablar de la Pascua hebrea, de la Pascua de los judíos, de la Pascua que el pueblo de Israel hasta el día de hoy siguen celebrando. La Biblia nos habla de que Dios comisionó, como le dije, a un hombre llamado Moisés, y Dios lo envió para que liberara al pueblo de Egipto.
y el Señor le envió plagas, había enviado 9 plagas, y Egipto no quería, Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Entonces el Señor había endurecido el corazón de Faraón para que no dejaran ir al pueblo a celebrarle fiesta al Señor. Y sabe que el Señor habla con Moisés y dice: Moisés, voy a enviar la 10ª plaga. La 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Y cuando venga esta 10ª plaga, Faraón los va a dejar ir. Pero antes de eso yo voy a enviar, dice, yo voy a enviar el ángel de la muerte. Yo voy a enviar mi ángel para que vaya y le dé muerte a todos los primogénitos. Desde el primogénito de Faraón, desde el hijo mayor de Faraón, hasta el hijo mayor de todas las casas de Egipto. Y va a venir el ángel de Jehová, y va a venir el ángel de la muerte. Iba a entrar a las casas, es más, sin tocar, él iba a entrar y él iba a ver cuál era el hijo mayor, y el hijo mayor iba a morir. El hijo mayor de Faraón, el hijo mayor de todas las familias de Egipto, pero no solamente de Egipto, sino también el primogénito de todas las bestias, dice la Biblia, de todos los animales que había en Faraón. Y para que el ángel de la muerte no entrara a la casa de los hebreos, el Señor les dijo que tenían que hacer algo. El Señor le dijo que tenían que hacer algo. Había que tener sangre en los dinteles, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre que estaba ahí en los dinteles, en los marcos de la puerta, el ángel se iba a pasar por alto. Por eso significa pasaj, mostrar misericordia, pasar por alto. Esa es la que significa la palabra Pascua. El Señor va a pasar por alto. El Señor veía la sangre y el Señor iba a mostrar misericordia. Y le dice Jehová a Moisés: Moisés, habla a la congregación de Israel y diles que cada uno tome un cordero por familia. La familia de ellos iba a tener que tomar un cordero. Esta familia iba a tener que tomar un cordero. Esta familia iba a tener que tomar un cordero. Ese cordero simbolizaba a Jesucristo. Por eso le digo que en la antigüedad todo esto era sombra y figura de lo que iba a venir para nuestros tiempos. Y el Señor le dice: toma un cordero por familia, y el animal será sin defecto. Tiene que ser perfecto, porque así es nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre sus labios. Alabado sea el Señor. Tiene que ser macho de un año, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. No hay mediadora, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Alabado sea Dios para siempre. Lo vas a inmolar. ¿Qué significa esta palabra? Lo vas a inmolar, lo vas a sacrificar, lo vas a matar. Ese cordero vas a tener que inmolarlo, vas a tener que sacrificarlo. Y la sangre de ese cordero lo vas a poner sobre los dinteles de esa puerta. Y esto va a ser por una señal. Tomarás la sangre y la vas a poner sobre los postes. Y aquella noche, dice el Señor, vas a comer la carne asada de ese cordero al fuego y los panes sin levadura. Y el pan sin levadura representa el cuerpo sin pecado. La levadura simboliza el pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Él fue tentado en todo, pero la Biblia dice que Él nunca pecó. Por eso es que el pan es sin levadura, que representa que Él nunca pecó. Alabado sea el Señor para siempre. Todo esto, hermano, era sombra y figura de lo que iba a venir. Te estoy dando un poquito el contexto para que entiendas que la Pascua no es una conejita ni son huevitos de colores. Quiero que entiendas lo que significa realmente la Pascua con la palabra de Dios. Dice el Señor: pues pasaré yo aquella noche por la tierra de Egipto, y voy a herir todo primogénito en la tierra de Egipto, y voy a ejecutar mis juicios. Pero la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre cuando el ángel de la muerte, cuando el ángel de Jehová iba pasando aquella noche. Todos se encerraron, hicieron lo que el Señor les había mandado. Sacrificaron el corderito y lo inmolaron y pusieron la sangre por la parte de afuera. Todos estaban adentro y tenían que hacer una cena. Y estaban comiendo el pan sin levadura y comían hierbas amargas y otras cosas más que el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue haciéndolo todavía como una tradición, como una ordenanza de parte de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Dice: pero la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén. Dice: y veré la sangre, y cuando yo vea la sangre, pesaj. Cuando yo vea la sangre, pesaj. Cuando yo vea la sangre, voy a pasar por alto sus pecados. Cuando yo vea la sangre, voy a preservarles la vida. Cuando yo vea la sangre, voy a mostrarles mi misericordia a todos aquellos que están cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Tú tienes que estar cubierto por la sangre del Cordero. Tu familia tiene que estar cubierto por la sangre del Cordero. Y este día, dijo el Señor, será en memoria.
y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, y lo celebrarán. Quiere decir que los padres lo iban a hacer, y los padres se lo iban a enseñar a los hijos. Y cuando los hijos le dijeran: papá, ¿y por qué están haciendo todas estas cosas? ¿Por qué hay que matar este corderito? Pues papá, ¿por qué hay que hacer estas hierbas amargas? Papá, ¿por qué hay que hacer este asunto de los panes y levaduras? Oh, hijo, déjame y te explico el por qué todo este asunto. Es que hace muchos años el Señor nos liberó de Egipto, cuando estuvimos 210 años cautivos. Entonces todo esto, dijo el Señor, será por estatuto perpetuo, y lo vas a enseñar a tus generaciones para que ellos también lo celebren. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza. ¿Sabe? Debo decir una cosa, mis hermanos. Como fue Dios quien instituyó esta ordenanza, Dios dijo quiénes podían participar de esta ordenanza. Yo te voy a decir una verdad que a veces muchos pastores, muchos lugares no se atreven a decirte. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza. ¿Quién dijo a Moisés y a Aarón? ¿Quién le dijo? Señor. Jehová. Escuche esto. Y Jehová dijo ¿a quién? A Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Esto es como yo quiero que lo hagan. El Señor ordenó cómo se tenía que celebrar la Pascua hebrea, la Pascua judía. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiera circuncidado. Quiere decir que en la antigüedad había un pacto, el pacto antiguo, el pacto que Dios había hecho con Abraham, el pacto de la circuncisión. Todos aquellos que estaban circuncidados pertenecían al pueblo judío. Dice el Señor: el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Toda la congregación de Israel tiene la obligación y el derecho de comer de esa Pascua. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, tienen que circuncidarlo. Yo creo que muchos que están aquí saben lo que significa la circuncisión. Yo creo que no tengo que explicar mucho eso. Cuando nacen los niños aquí en este país, aquí en Estados Unidos, no en todos los lugares, pero aquí se acostumbra que cuando un niño, un varoncito nace, a veces le preguntan a los papás: ¿quieren que circuncidemos al niño? ¿Verdad? Esto tiene que ver con pureza, tiene que ver con limpieza, ¿entiendes? La circuncisión tiene que ver con santificación para nuestros tiempos. Todo esto era sombra y figura. La circuncisión se hace por limpieza, ¿me entiendes? Entonces la circuncisión ahora es espiritual, tiene que ver con santificación, con algo apartado, con purificación, con limpieza. El extranjero y el jornalero, dijo el Señor, no comerán de ella. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, dijo, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Quiere decir que va a entrar en pacto conmigo. Cuando entren en pacto conmigo, entonces van a poder celebrarlo. Esto fue algo que dijo el Señor. Será como uno de nuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Quiere decir que alguien que no tenía la circuncisión, alguien que no estaba circuncidado, de acuerdo al Señor, tú vas a encontrar. Y si tú te pones a investigar acerca de la Pascua hebrea, la Pascua judía, tú te vas a dar cuenta que solamente aquellas personas, ellos siguen todavía haciendo todo este asunto de la circuncisión. Ellos están bajo el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. ¿Quién lo mandó, hermanos? Jehová. Esto fue alguien, fue Dios quien lo instituyó. Ahora déjame hablarte brevemente acerca del pacto de la circuncisión, porque el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel viene de los lomos de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre, es de donde viene la nación judía, de Abraham. Y si tú te vas a Génesis capítulo 17, encontramos que Dios llamó a un hombre a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, voy a nacer una nación grande. Voy a hacer una nación grande. De tus lomos hará una nación grande. Pero yo quiero que tú y yo hagamos un pacto. Yo quiero, Abraham, que tú y yo hagamos una alianza. Entonces el Señor hace un pacto, una alianza con Abraham y le dice: este es mi pacto que guardaremos entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Quiere decir que cuando un niño de Israel nacía, al octavo día tenía que ser circuncidado. El niño al octavo día, por eso Cristo nació bajo la ley. Y si usted ve, Cristo fue circuncidado al octavo día, porque Él nació bajo la ley. Él es judío. Entonces dice, todo varón
tenía que ser circuncidado. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Se da cuenta? El pacto abrámico, el pacto de la circuncisión, el pueblo de Israel, el pueblo judío, todavía siguen bajo ese pacto, bajo el antiguo pacto, y ellos todavía siguen celebrando la Pascua de la misma manera. Ellos todavía siguen haciendo un cordero, el pan, hierbas, muchas de las cosas. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A la liberación que ellos tuvieron cuando el Señor los liberó de Egipto. Ahora, muy bien, ya te he dado un poquito del contexto de la Pascua hebrea. Ahora quiero hablarte acerca de la Pascua de nosotros. Nosotros los cristianos, te hago esta pregunta: ¿cree usted que nosotros tenemos que circuncidarnos físicamente? No, no. La respuesta es no. ¿Cómo lo sabemos? Romanos 2, versículo 29. Y déjeme decirle que también hay iglesias o hay movimientos que se están levantando últimamente y que están tratando de meter al pueblo de Dios en el antiguo pacto, y les tienen que decir que se tienen que circuncidar físicamente. No se deje llevar por eso. Eso no está en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la circuncisión, si usted ve el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 29, dice que la circuncisión que aplica para nosotros los cristianos, la circuncisión no es física, sino es espiritual. La circuncisión, dice, es la del corazón, en espíritu. Explíqueme eso, hermano, un poquito. Explíqueme su asunto de la circuncisión espiritual. Ahora, déjame decirte una cosa: para que tú puedas ser circuncidado hoy en día, y tú puedas participar y tú puedas ser parte del pueblo de Dios, primeramente tú tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Tú tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y número 2, tú tienes que ser bautizado. Tú tienes que bajar a las aguas del bautismo. El lugar por donde pasó el pueblo de Egipto, pasaron por el Mar Rojo. Ese mar representa el bautismo. Todo esto era sombra y figura, representa el bautismo. Entonces, si tú hayas aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si tú hayas sido bautizado en las aguas del bautismo, y si tú tienes el sello del Espíritu Santo, déjame decirte que tú ya has sido circuncidado espiritualmente, y es tu obligación participar de la mesa del Señor. Esto que está viendo aquí, ahorita le vamos a mostrar y lo vamos a hacer, se llama la mesa del Señor. ¿Quién instituyó esto? ¿Quién instituyó lo de la Pascua hebrea? ¿Quién lo instituyó, hermanos? Jehová Dios. Y él dijo cómo debía ser, quién debería de participar, quiénes, quién podía participar, los que estaban ¿qué? Circuncidados. Le estoy enseñando con la palabra de Dios. Nomás que le voy a decir una cosa: mucha gente hoy en día, muchos no se atreven a decir todas estas cosas. Muchos, por quedar bien con las personas, no se atreven a decir estas verdades. Pero le voy a decir una cosa: Dios instituye los sacramentos. Ahorita voy a ir un poquito más para allá. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 26. Ya estamos entrando en lo que es el cristianismo. Traté de darle un poquito un trasfondo de lo que es en el pueblo hebreo la Pascua, pero ahora le estoy hablando de la Pascua cristiana, la Pascua que nosotros celebramos. Y le hago esta pregunta primeramente: ¿a quién se le ocurrió hacer esto, hermanos? ¿A quién se le ocurrió hacer esto acerca del pan y el vino? ¿A quién se le ocurrió? Le pregunto. ¿A quién? A Cristo. ¿Cómo podemos saberlo? Viendo la palabra. Si usted tiene duda, váyase al libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Cuando usted tenga tiempo, anótelo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice que Jesús instituyó la celebración de la Santa Cena o la mesa del Señor, porque Cristo, antes de ir a ser crucificado, Él dice que Él participó con sus discípulos de la Santa Cena. Y Él fue quien lo instituyó. Y el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor. Sabe que el apóstol Pablo nunca vio a Cristo personalmente, pero Pablo lo recibe por revelación. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Porque es importante que enseñemos estas cosas. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿quién lo entregó? Judas, el traidor. La noche que fue entregado, Cristo tomó pan, estaba en la mesa con sus 11, ya no habían 12, habían 11 solamente. El traidor ya se había ido.
El traidor ya se había ido y lo vendió por 30 monedas de plata. Y dijo, aquel al que yo le dé el beso en la mejilla, ese es, prenderle. El traidor ya se había ido. Estaba el Señor con 11 de sus discípulos. Y les dijo, aquella noche dice que tomó pan. Y ahorita vamos a participar del pan. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo levantó y dio gracias por el pan. Porque sabe que tenemos que dar gracias siempre por el pan de cada día. Amén. Alabado sea Dios, tenemos que dar gracias. Y dice que lo partió y dijo, tomad, le dijo a sus discípulos, comed, este pan representa mi cuerpo que por vosotros va a ser partido. Sabe que el Señor puso su cuerpo porque la paga del pecado es muerte. Pero un cordero sin mancha y sin contaminación tuvo que tomar mi lugar y tuvo que tomar el lugar de ustedes. Alabado sea Dios. Y cuando le dio del pan dijo, tomad, este es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido, va a ser inmolado. Les tiraron sus barbas, lo escupieron, lo golpearon, le decían, profetiza, vamos, profetiza, bien que te golpeó. Le tapaban sus ojos, lo golpeaban, lo escupieron, le arrancaron sus barbas, así en vivo se las arrancaban. Lo desnudaron públicamente, lo amarraron a un poste y él tuvo que poner su cuerpo por ti y por mí. Y los romanos lo tuvieron que latigar y desgarraron todo su cuerpo, porque no eran cualquier tipo de látigo. Eran látigos que la punta tenían como unos huesos, así es que esos donde se caían así en la espalda se encajaban, y el soldado romano tenía que sacar el látigo para atrás, y esos huesitos que se clavaban en la espalda venían con todo el pedazo de carne. Por eso la Biblia dice que no había parecer en él, no había belleza, lo desfiguraron, porque grande es la deuda que usted y yo teníamos. Él tuvo que poner su cuerpo. Dice, asimismo tomó la copa. Miren esa copa que está ahí. Dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo bebieran, en memoria de mí lo van a hacer, para que nunca se les olvide que yo derramé toda mi sangre por cada uno de ustedes. Alabado sea Dios para siempre. Esa sangre que tenía que estar cubriendo los dinteles, los marcos, esos dinteles a puerta, representan la cruz del Calvario, que fue manchada completamente de la sangre del Cordero. Un Cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea Dios. Dice, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, hermano, este es un mandamiento. ¿Por qué usted y yo? ¿Por qué nosotros los cristianos hacemos esto de la Santa Cena o de la mesa del Señor? No es porque a un pastor se le ocurrió, es porque Jesucristo mismo lo instituyó. Esta copa, este vino sin fermentar, que es jugo de uva, representa la sangre de Jesucristo que fue derramada. El pan que está aquí, en esta parte, en este plato, representa el cuerpo del Señor que fue inmolado, fue sacrificado por nuestros pecados. Alabado sea Dios para siempre. Ahora déjame decirte una cosa. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, es tu obligación. Cuando hay este tipo de celebración, los discípulos de Jesús deben estar aquí, deben de participar. Si tú eres un discípulo de Cristo, es tu obligación y es tu derecho el participar de este sacramento. ¿Sabe que esto la Biblia lo llama, esto es un sacramento? Ahora tal vez algunos de ustedes me digan, hermano, ¿qué es un sacramento? Esto es un sacramento. Un sacramento, guárdelo por favor, es una ordenanza, es un mandamiento dado por Dios. Esto es un sacramento que fue dado por Dios. Un sacramento es una ordenanza, algo que fue instituido por el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Te voy a hablar brevemente de 3 sacramentos que el Señor instituyó. Uno de ellos es el matrimonio. El matrimonio no fue invento de ningún hombre. Dice en Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Alabado sea Dios. Esto fue instituido por Dios, y Dios dijo cómo debería de ser el matrimonio. El matrimonio no debe ser entre un hombre y un hombre. No debe ser entre una mujer y una mujer. Pero Satanás sabe que tiene una agenda y pronto van a instituir esa. Yo le he dicho siempre que Satanás siempre quiere trastornar todo lo que Dios ha hecho. El Señor instituyó el matrimonio, es un sacramento
que el Señor lo instituyó. Y Él dijo cómo debería de ser entre un hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Alabado sea Dios. Hay otro sacramento también, el bautismo. El bautismo es un sacramento de Dios. Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio, ¿verdad? Dice, el que se bautice, y dice que todo aquel que se bautice, el que crea y sea bautizado, dijo Jesús, será salvo. Mas el que no crea será condenado. El bautismo es algo que Cristo lo instituyó. Él dijo en Mateo 28:19, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El bautismo es un sacramento, pero el Señor también dijo cómo debería de ser ese sacramento, cómo debería de ser el bautismo. Yo le pregunto, ¿el bautismo es para niños pequeños, es para infantes o es para gente adulta o gente que ya tiene conocimiento? Dígame usted. El bautismo no es para pequeños, porque el bautismo es para remisión y perdón de pecados. Y un infante, un niño chiquito no sabe todavía lo que es el bien y el mal. Usted no puede bautizar a un infante de meses y decirle, ¿te quieres arrepentir de tus pecados? El niño dice, el niño solamente lo que le va a pedir es su teta, el biberón. El niño no sabe nada. Yo creo que el que se tiene que arrepentir es el que trae al niño. Ese sí sabe lo que es pecar. Alabado sea. Pero fíjese cómo el diablo siempre quiere trastornar y cambiar todo lo que Dios ha hecho. Muchas veces a través de simplemente religiosidad. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios, hermano, para que nadie nos engañe. Y mucha gente simplemente, ¿por qué han engañado a la gente? Por cuestión a veces de dinero, por cuestión de mantener multitudes, para que la gente no se nos vaya, para que la gente siga diezmando, siga trayendo dinero. Y a veces no le hablan toda la verdad tal y cual es. Entonces ya le hablé de 2 sacramentos, pero le hablo de este sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un mandamiento, algo que Dios instituyó. Esto Jesucristo lo instituyó. Dijo, hagan esto en conmemoración. Así como el pueblo hebreo siguen conmemorando cuando salieron de Egipto, así nosotros los cristianos sabemos que todo eso era sombra y figura para el verdadero, para el que iba a venir, el Cordero de Dios. Entonces Él instituyó que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que hacer esto. Pero Él dijo cómo y quiénes deben de participar. Esto está en la palabra de Dios y yo se lo voy a mostrar. Y ya será decisión de cada uno de ustedes. Quiero que consideren esto, ¿ok? Porque saben que la Biblia nos habla, hermanos, que los sacramentos no podemos tomarlos a la ligera. Usted no se puede casar nada más así con la primera persona que pasa. Me voy a casar con esa muchacha. No, espérate, tranquilo. Tómalo con calma. ¿Sabes ya quién es esa muchacha? ¿Cómo es? Todo. Ese muchacho lo conoces. No puedes tomar ese sacramento a la ligera. Es cosa seria. ¿Cuántos no creen que el matrimonio es cosa seria? Hermano, el matrimonio es cosa seria. Es para toda la vida. Si no funciona, pues me divorcio o algo. No, nos juntamos y a ver qué pasa si funciona. Si no, no, la cosa no es así. No es así la cosa. A veces nos hace fácil y queremos tomar los sacramentos, las cosas que Dios ha instituido a la ligera, y no es así, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Tenemos que hacer las cosas tal y como Dios las ha instituido. Si tú quieres la bendición de Dios en tu vida, tienes que hacer las cosas como Dios manda. Si tú quieres hacer las cosas como tú quieras, no esperes la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Alabado sea Dios. El bautismo tiene que ser de la misma manera. Y también el sacramento, ¿verdad?, de la Santa Cena. Porque mire, déjame decirle una cosa. Y ahorita voy a ir al punto de esto. Voy a ir ya al punto de esto. Si tomas estos sacramentos a la ligera, sin tomar en cuenta su seriedad y sus implicaciones, tú corres el riesgo de meterte en problemas con Dios. Porque esto no se trata, hermanos, de que cualquiera pase, yo lo hago, qué padre, qué bonito, y luego sigo viviendo. ¿Sabe una cosa? Yo hace muchos años, yo no fui cristiano toda la vida. Yo la mayor parte de mi vida estuve en la iglesia tradicional. Y yo, hermanos, yo no sé usted, pero yo era borracho, maldiciente, mentiroso. Tal vez usted es una buena persona, tal vez no es como yo era, ¿verdad? Pero yo era así. Y a veces yo iba y pasaba y tomaba ese sacramento y después salía y seguía haciendo lo que yo hacía. Seguía en mi vida siendo un desastre. Y sabe que cuando uno hace y toma a la ligera eso, sin discernir, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo es pisoteando la sangre de Cristo. Lo que estamos haciendo es que no tomamos en cuenta todo lo que el Señor hizo por nosotros. No te estás dando cuenta de lo que estás participando. ¿Me entiendes? Tienes que darte cuenta, tienes que discernir de lo que estás haciendo. Porque esto no se trata de que cualquiera pasa y esto y lo otro y salgo de aquí, me voy a la barra y me echo un trago y nada. A ver, écheme 2 caguamas y, ¿me entiende? Usted tiene que entender lo que está haciendo.
Yo le estoy enseñando la verdad, porque mi compromiso es con la verdad. Hay muchos pastores que hoy en día ya no le quieren enseñar esto y están dando la Santa Cena indiscriminadamente a toda gente, niños pequeños y quien llegue, no importa, cada quien, pero todos darán cuentas, y yo también un día daré cuentas. Es por eso que yo quiero estar alineado a lo que dice la palabra. Yo le voy a mostrar con la palabra. Anote los versículos para que usted los vea más tarde que usted llegue a su casa, o vea la predicación nuevamente. Muy bien, la Biblia nos habla de las implicaciones o de los riesgos. Escuche bien esto. Cuando usted toma un sacramento, el matrimonio, cuando usted toma el asunto del matrimonio, al rato andamos llorando, ay, pues esto, ay, es que esto, ya voy divorciando. ¿Por qué no tomaste? Porque lo tomaste a veces a la ligera, el sacramento del matrimonio. Lo del bautismo a veces también no debemos tomarlo a la ligera, hermano, ese sacramento, y tampoco este sacramento. La Biblia nos habla de las implicaciones o de los riesgos de tomar la cena indignamente, y están en la palabra de Dios, y yo se lo voy a hacer saber, y a partir de ahí es su decisión, es su decisión. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 31. Esto dice el apóstol Pablo, y él recibe por revelación de Jesucristo esta escritura, y dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan, de manera, anótelo y léalo en su Biblia, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente. Hermano, ¿qué quiere decir con esta palabra de indignamente? ¿Quiere decir que nosotros no somos dignos y usted sí es digno? No, hermano, aquí nadie es digno, ni usted ni yo, nadie somos dignos, pero solamente a través de la sangre de aquel que es digno, solamente a través del sacrificio que Jesucristo hizo. Cuando usted lo recibe como su Señor y Salvador, cuando usted recibe el soplo, el neuma de Dios, y usted es sellado por el Espíritu Santo, usted ha entrado en las aguas del bautismo y usted ha hecho un pacto, el nuevo pacto. Usted ahora es digno y usted confiesa sus pecados delante de Dios, porque antes de participar de eso tenemos que confesarnos. Nosotros no venimos y confesamos. Usted no tiene que venir a confesarse delante de mí. Yo no tengo que saber sus pecados. Usted tiene que venir delante de Dios, y a Dios tiene que confesarle primeramente sus pecados. Así es que dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, dice el Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Quieres tener culpas? Por lo que el Señor tuvo que pagar por tus pecados. Si tú lo haces sin discernir, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, escuche esto, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, participe de la Santa Cena. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender si tú eres parte ya del cuerpo de Cristo, sin entender si tú ya eres parte de la iglesia, si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón, o cuando se ha hecho un llamado, alguien quiere recibir a Cristo en su corazón y dice, no, yo no estoy listo, yo todavía quiero seguir viviendo mi vida loca. Pero cuando haces un llamado, quieres ir y participar. Cuando tú participas de esto, te vas a meter en problemas, no conmigo, por mí si quieres hacerlo. Mi trabajo es enseñarte. Amén. Te vas a meter en problemas con Dios. Amén. Porque después de que tú comes y después te vas a la barra, sigues viviendo la vida que tú quieres seguir viviendo, hay un pacto, un compromiso, ¿me entiendes? Esto es un sacramento, esto no es algo para tomarlo a la ligera, como tristemente hoy muchas iglesias lo han tomado a la ligera. Entonces dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Lo que tú estás haciendo, en vez de que sea algo bueno, es algo malo en tu propia contra. Estás comiendo juicio para ti mismo. Juicio para ti mismo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué? Porque lo hacen sin entender. Piensan que esto es cualquier cosa. Paso y está divertida, échame una copita de esa. ¿No tienes otra? No sabes lo que estás haciendo. No sabes que esta copa representa la sangre de Jesús que fue derramado por tus pecados. No sabes que este pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por tus pecados. Tienes que entender y discernir lo que estás haciendo. Por tanto, pruébese. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor.
Y la gente dice, pero ahora ¿por qué me están viniendo estas enfermedades? Porque comiste juicio para ti mismo. Comiste juicio para ti mismo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Dice, escucha esto, dice, y muchos duermen. Cuando la palabra dice duerme, no quiere decir que, ay, me comí este pan, me dio un sueño, ay, ahorita voy a la camita. No, no habla de ese sueño, habla de muerte. Y muchos mueren. Porque de cierta manera, hermanos, es como si nos estuviéramos burlando de Cristo. Es como que nos estamos burlando del sacrificio del Señor. Yo te aconsejo una cosa, si no estás listo, yo quisiera que todos pasen, no hay ningún problema, pero yo quiero que lo disciernas. Mi trabajo fue enseñarte, ahora quiero que tú lo disciernas. Y pídele al Señor, Señor, estoy listo, yo puedo hacerlo. Porque ¿para qué acarrear juicio sobre uno mismo? ¿Me entiende? Dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, dice, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Ya estoy terminando, hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿hay algún problema si no participo de la mesa del Señor? Si tú no eres un discípulo de Cristo que estás en comunión con Él, yo te voy a decir una cosa, no hay ningún problema. El problema es si lo haces sin ser tú un discípulo verdadero de Cristo. Te lo acabo de decir. Por mí no hay ningún problema. Quiero que escudriñes tú mismo en tu Biblia. Si tú tienes una Biblia, no importa la que sea, escudriña los versículos que yo te acabo de decir y tú tomarás tu propia decisión. Ahora otra pregunta, ¿nuestros hijos pueden participar de la Santa Cena si no están bautizados? Yo te digo esto porque hay muchos lugares donde pasan todos los niños, todos chiquitos, grandes y ya de varios tamaños, y empiezan a participar todo de la Santa Cena. Muchos de esos niños, la Biblia dice, Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando los niños están pequeños y hay cierta edad donde los niños todavía son inocentes, hay inocencia en ellos, 2 años, 3 años, 4 años, pero llega un momento, hermano, cuando el niño ya deja de ser un niño, ya sabe lo que es el bien y ya sabe que es el mal. Y en este tiempo hay muchos niños que ya están metidos viendo tantas cosas y haciendo muchas cosas, y ellos tienen que arrepentirse de sus pecados. Y ellos, si yo les digo, pase todo el mundo, pasen todos los niños, aquí venga, ellos no saben, y ellos van a pasar, pero Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Por qué no les enseñaste la verdad? ¿Por qué permitiste que pisotearan mi sangre? ¿Por qué permitiste que hicieran todas estas cosas? Entonces, hermano, fíjese, uno puede decir, pero todos los niños pueden pasar. Mire, si el niño ya está grandecito y ya sabe, ya entiende, nosotros tenemos que inculcarle la palabra de Dios al niño y decirle que él un día, su decisión será de que si él quiere también bautizarse. Hermano, ¿de dónde dice esto? Mire, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, a los suyos vino. ¿A quién? ¿Quiénes eran los suyos? Israel, los judíos. ¿Y los suyos lo recibieron o no lo recibieron? No, lo crucificaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, diga conmigo, a nosotros les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea Dios. Y escuche bien, dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir esto que no son engendrados de sangre? Mire, yo tengo una hija, esta niña que está aquí de faldita verde, ella es mi hija. ¿Qué quiere decir? Que como mi esposa y yo somos cristianos, automáticamente nació una niña y automáticamente ella es cristiana. ¿Usted cree que es así? No. Ella va a crecer y ella va a tomar su propia decisión si decide seguir a Cristo o decide seguir otros caminos. Por eso la Biblia dice, no es cosa de sangre. Esto no es cosa de que no son engendrados de sangre. Cuando tú eres un hijo de Dios, no es por sangre, no es porque ella es mi hija y como mi abuelito, mi papá y yo todos hemos sido cristianos, ella también va a ser una cristiana, nada más porque nació de nosotros. No, señor. Ella tomó la decisión de arrepentirse. Ella supo lo que era pecado. Ella me dijo, papá, yo quiero bautizarme. ¿Te acuerdas, hija? Yo le dije, hija, ¿sabe lo que está haciendo? Usted sabe que ese es un compromiso. Dijo, sí, papá. ¿Tú sabes lo que es pecado? Si tú has pecado, dijo, sí, yo he pecado. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Y ella, fíjese, ella, más pequeña todavía. Entonces, ¿usted cree que las personas mayores no tienen pecado? Claro que tenemos pecado y tenemos que arrepentirnos. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, de Dios, pues ha dicho hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Póngame un canto, por favor, hermano. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es porque yo quiera, hija, te tienes que bautizar, hija. ¿Qué va a decir la gente? Yo soy pastor y tú no te has bautizado. No es cosa mía, yo no puedo obligarla. Es decisión de ella.
ni es por voluntad de varón. Tú no puedes obligar a tus hijos a que se bauticen, a que le entreguen la vida a Jesús. Lo que tú puedes hacer es orar por ellos. Padre, te pido por mis hijos. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de mi familia. Señor, oro por mi esposo que no te conoce. Yo quiero que él también te conozca, que venga al camino. Queremos andar en un mismo sentir, en una misma dirección. No podemos forzar a la gente. Tiene que ser una decisión personal. Ni es por voluntad de varón, sino es por voluntad de Dios. Señor, te pido por mi casa. Acuérdate de mis hijas. Señor, tengo unas hijas que están bautizadas y se apartaron de ti. Señor, ten misericordia de ellas. Te pido por mi familia. Y el Señor dice en esta mañana: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Con los que me han recibido, con los que no me han negado, con los que me han hecho un pacto. Él dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Usted y yo, hijo de Dios, hija de Dios, estamos bajo un nuevo pacto, mucho mejor, mejores promesas. Esta sangre es la sangre del Cordero. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Si aquí en este lugar hay alguien que quiere entrar en pacto con Dios, tú no tienes que entrar por dinero ni nada de todas esas cosas. Ya alguien pagó tu cuenta. Se llama Jesucristo de Nazaret, el Cordero inmolado, el Cordero que fue sacrificado, un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y yo quiero hacer una invitación. Yo sé que Dios a través de mi boca está invitándote, te está hablando y te está diciendo: si tú quieres recibir el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, tú no lo puedes comprar ni con 1 millón, ni con 20, ni con 100 millones de dólares. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Hay alguien que pagó tu deuda. Se llama Jesucristo. Yo hago una invitación en esta mañana. Si hay alguien que quiera recibir el regalo se recibe por fe. Tú solamente tienes que confesarlo como tu Señor y tu Salvador, y tú entrar en pacto con Él. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que lo quiera? ¿Hay alguien? Él entregó su vida. Si tú quieres ese regalo, pasa a este altar. Yo te voy a dirigir en oración. Si tú crees que puedes hacer ese compromiso seriamente con Dios, tú vas a entrar en pacto con Dios. El nuevo pacto, la sangre del Cordero que fue derramada. Y el Señor va a poner sangre en los dinteles de tu casa, para que el ángel de la muerte pasará por alto. Va a mostrar misericordia en tu casa, va a mostrar misericordia en tu vida. ¿Cuántos quieren esa sangre? No la desprecies, no la desprecies, no la desprecies. Si no, yo quiero decirle, vamos a iniciar ahorita con esta Santa Cena. Todos aquellos que están en pacto con Dios, todos aquellos que son discípulos del Señor, pueden pasar. Y quiero que cada uno de los que están aquí disciérnalo. Yo ya le he hablado la palabra. A partir de aquí yo estoy limpio, porque le he hablado la palabra. Será decisión de cada uno de ustedes. Pero quiero que en este momento hagamos una oración y confesemos nuestros pecados antes de iniciar con este sacramento, esta ordenanza. Si hay alguien que quiera confesar sus pecados delante de Dios, no delante de mí. Yo soy un hombre que le fallo a Dios al igual que usted, y también tengo que venir delante del trono de la gracia. Si hay alguien que quiera confesar sus pecados y ponerse a cuentas, vamos a hacer una oración. Quiero pedirle por favor que me traigan por favor también